Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Valen, soy compañera de SUR, soy compañera de trabajo social de cuarto año. Cursé Filo en el 2020, así que hay algunas cositas que no, creo que no cambió nada igual del programa, así que creo que vamos a estar bien. Bueno, nada, la idea es de poder hacer estas instancias de grupos de estudio y de repasos entre compañeros, entre estudiantes, para tener para poder permanecer, para poder rendir, esto de que veníamos hablando de la importancia de presentarse a rendir los finales, y a sacarnos un poco el miedo también y sacarnos dudas entre estudiantes. Así que ahora AUS va a presentar el Power, que ahí ya lo estamos poniendo. Em, la idea es primero consultarles si los que están acá en el chat o los que están en YouTube tienen alguna duda o consulta antes, o algún tema en particular que quieran que veamos. Ahí, y bueno, y arranquemos. ¿Alguna de ustedes, chicas, tiene alguna duda puntual o vemos todo? Hola, no, yo por ahora no tengo dudas. Si me Bien, surge alguna, más adelante la hago. dale, Mortal. Bueno, a ver, estoy haciendo lío con la pantalla. A ver si me aparece. Bien. Bueno, hice lío con lo del Power. Ah, ahí ya arrancamos. Esperen que no sé qué toqué en la compu, que no veo nada. Bueno, vamos a arrancar con Kant, que es lo más básico, que siempre la profe lo pone ahí como principal. La idea es, yo acá pongo un poco de preguntarnos por la condición de posibilidad, porque él habla de la condición de posibilidad, y habla de que la física, como antes se creía, la ciencia, la logra la humanidad en general. Porque lo que Kant va a hacer, va a ver a un sujeto como universal, que el sujeto hace posible a la ciencia, digamos. Si querés, Agus, vos andá pasando, que yo voy a ir medio hablando. Ahí está. Bueno, lo que entendemos por sujeto desde la mirada de Kant va a ser como clave, porque desde ahí parte toda su teoría. Él no lo va a pensar como un individuo, vieron que nosotros hablamos como una persona en particular cuando hablamos de sujetos. Encima nosotros desde el trabajo social hablamos mucho del sujeto o los sujetos. Bueno, Kant lo va a ver como un sujeto universal, esto que venía diciendo, como piensa en el individuo y piensa en un sujeto en general. Toda la humanidad él la va a caracterizar como un sujeto. Y este sujeto va a ser trascendental, o sea, va a ser un sujeto trascendental. Va a como distinguirse de lo que Descartes planteaba como sujeto. Y entonces, ¿qué quiere decir esta palabra que es trascendental? Él va a hablar de que lo trascendental es condición de posibilidad. Uy, ahí voy, chicas. Estoy haciendo un lío con la pantalla, no sé por qué, pero estoy haciendo todo un quilombo.
Él va a decir que no es un sujeto trascendente, que esto es como algo distinto, sino Kant postula una visión del sujeto novedosa que no podemos confundir con personas, como veníamos viendo, ni individualidad. El sujeto para Kant va a estar compuesto por estructuras, por distintas estructuras. Y esto lo va a llamar la razón humana. O sea, la razón humana va a ser el sujeto en sí. El sujeto es universal, o sea que es lo mismo que la razón. Todos los sujetos para Kant vamos a tener como la misma estructura. Si querés, amiga, puedes pasar al próximo. Bueno, Kant dice que la razón humana hace posible dos cosas. Por un lado, hace posible la ciencia y también hace posible la ética. O sea que todos los sujetos, toda la humanidad va a hacer posible esta ciencia, porque todos tenemos las mismas estructuras, las mismas estructuras tenemos todos. Bueno, gracias. Volvé atrás, amiga, por favor. Bueno, gracias a la razón humana vamos a poder conocer, ya que la ciencia tiene que ver con el conocimiento, con lo que es verdadero, con lo que es falso. Y también, al ser sujetos, vamos a poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, que eso nos va a caracterizar un poco de las otras especies. Ahora sí, puedes cambiar. Bueno, acá medio que podemos saltearlo si quieren. Yo medio que puse un poco del análisis de cada uno de de cada una de las palabras del título de lo que Kant escribe, que es la crítica de la razón pura. Y él va a entender una crítica no desde el lado malo, digamos, de criticar algo o criticar a alguien, sino una crítica como, bueno, vamos a sentarnos desde una postura crítica, vamos a mirar las cosas desde el pensamiento crítico. Vieron que desde la facu todo el tiempo estamos hablando de no caer, acá Kant no lo dice mucho en ese sentido, pero como un ejemplo puede ser de no caer en el sentido común, sino bueno, poder tener una visión crítica respecto a todas las cosas que están pasando. Y él va a plantear eso, pero en base a las teorías que a él lo vienen presidiendo. Entonces va a proponer tener una visión crítica respecto a eso. Bueno, la razón es la razón humana, ya no es la razón divina como antes se tenía, sino él va a plantear una teoría puramente situada desde los sujetos y desde la humanidad. Y pura, que no tiene ningún elemento que provenga de la experiencia, no contaminado por eso. Es una razón estudiada en sí, solo consideramos la razón sin apelar a la experiencia. O sea, lo que ya traemos los sujetos como a priori, digamos. Puedes pasar a la otra. Yo si voy muy rápido, ustedes me cortan. Bueno, la crítica a la razón pura, la primera parte tiene la estética trascendental. Él va a plantear, como veníamos hablando, que la razón humana va a estar compuesta por estructuras y que esas estructuras van a tener subestructuras que son facultades. Para Kant, la razón humana va a tener tres facultades, que va a ser la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Entonces, la razón humana va a estar compuesta por estas tres facultades, digamos. Bien. En la estética trascendental, en esta parte que estamos viendo, la facultad que vamos a estudiar va a ser la sensibilidad de esta facultad que mencionamos dentro de las otras tres. Y lo que me permite a mí la sensibilidad es poder intuir. Entonces, al centrarnos en la estética trascendental, vamos a ver la sensibilidad, que lo que le va a permitir al ser humano, o sea, a este sujeto universal, va a ser poder intuir. Y él va a plantear que esta facultad, todas las facultades van a tener una parte pasiva y una parte activa.
porque la razón humana él plantea que es finita, o sea, es limitada, no puede ver todo. Por eso todas estas facultades reciben algo. Tienen una parte pasiva y una parte activa. O sea, la sensibilidad va a tener algo que va a ser a priori, que significa que es independiente de la experiencia, que se opone a lo posteriori, que va a ser después de la experiencia. O sea, la parte de la receptividad de la sensibilidad, que van a ser los datos de los sentidos. Bien. Bueno, la parte pasiva que veníamos hablando, acá medio que repito lo mismo, y esta recibe los datos de los sentidos. La activa va a ser la forma del tiempo y el espacio. Es una exposición metafísica y la exposición trascendental. O sea, la parte pasiva de la estética trascendental, o sea, de la sensibilidad, va a ser los datos de los sentidos que va a recibir. Y la parte activa van a ser las formas de espacio y tiempo. Y vamos a decir que, bueno, que esta exposición metafísica no va a depender de la experiencia, sino que son estructuras que ya están en la sensibilidad. Y que hay solamente un tiempo y un espacio en un momento determinado, ¿no? Cuando hablamos de tiempo y espacio es, por ejemplo, no sé, estoy tomando un mate a las 3 de la mañana sentada en la silla y el mate está arriba de la mesa. El tiempo y el espacio. Bueno, el tiempo es la estructura del sentido interno, percibimos todo lo que está dentro, pensamientos, emociones. Y la exposición trascendental, que es la condición de posibilidad, intenta explicar qué hace posible el tiempo y el espacio. Que por un lado lo hace posible la experiencia, porque tenemos la experiencia sensible a estas formas, y por otra parte lo hace posible las matemáticas, que es una disciplina que está conformada por formas y estructuras. Y que la matemática lo que él va a plantear es que es universal. O sea, en todos lados, no importa si es acá o si es en la China, 2 más 2 va a ser 4, digamos. Podemos pasar ahí. Y para seguir comprendiendo cómo él mira estas facultades y estas estructuras, tenemos que hacer como distinción de dos conceptos. Y uno va a ser el fenómeno, que Kant expresa que el fenómeno es lo que uno va a conocer, digamos, lo que nosotros como sujetos podemos conocer. El fenómeno va a ser el objeto, digamos. Es lo que nosotros vamos a percibir, lo cual se opone al noumeno, que es la cosa en sí, digamos, el objeto en sí mismo. Y lo que Kant plantea acá es que nosotros nunca vamos a poder conocer al objeto en sí mismo, porque nosotros solamente podemos conocer desde nuestra posición. Nunca vamos a saber lo que es ese objeto en sí. Siempre vamos a conocer el fenómeno y no al noumeno. Y acá Kant va a plantear también que, bueno, este sujeto trascendental no solamente es universal, sino que va a garantizar la objetividad, o sea, va a constituir a ese objeto. Es quien hace posible al objeto que conoce, ya que constituye los objetos que hace posible el conocimiento. O sea, el objeto va a ser un conocimiento propio del sujeto, digamos. Eso es lo que él plantea. Antes, él viene como a romper un poco lo que antes se veía, porque antes se creía que el objeto, desde una mirada, era el objeto en sí mismo. O sea, que existía tan solo por ser objeto. Y ahora Kant viene a romper con eso y viene a poner en el centro al sujeto y no al objeto. Como, sin un sujeto, el objeto no existiría. Bueno, la analítica trascendental. O sea, vimos la estética trascendental que hablaba de la
facultad de la sensibilidad. Y ahora está la analítica trascendental, que va a estudiar la facultad del entendimiento. Y esto es, y esta analítica trascendental va a tener una parte pasiva, como habíamos visto, que todas las facultades van a tener una parte pasiva y una parte activa, y la parte pasiva va a ser el fenómeno, que se lo va a dar la sensibilidad. De la sensibilidad, entre la parte pasiva de la sensibilidad, que eran los datos de los sentidos, y el tiempo y espacio, que era la forma activa, la sensibilidad crea al fenómeno como resultado. Y ahora se pasa a la facultad del entendimiento. Es como todo un trencito, digamos. La parte, bueno, el fenómeno lo da la sensibilidad y tiene una parte activa que van a ser las categorías. La síntesis entre estas dos, digamos, como la sensibilidad brinda la síntesis del fenómeno, en la categoría del entendimiento, la síntesis va a ser el objeto. ¿Cuándo podemos pensar el fenómeno? Y la ciencia va a ser la física. Bueno, acá dice como que tiene dos partes, digamos, esta facultad del entendimiento. Va a ser la analítica de los conceptos y la analítica de los principios. Sobre la deducción trascendental dice que la sensibilidad nos permite intuir, ya que captamos, pero la facultad del entendimiento nos permite pensar. ¿Y qué es pensar? Dice, ¿no? Es juzgar y juzgamos mediante el lenguaje. O sea, hacemos enunciados y nuestro pensamiento está constituido por juicios de todo tipo. En el pensamiento, cuando entra el entendimiento, entra el lenguaje también, que no estaba en la sensibilidad. Y el lenguaje está en las categorías. Gracias a estas estructuras y categorías, que son a su vez estructuras del lenguaje, es que podemos pensar el fenómeno. Y cuando lo pensamos es que obtenemos el objeto. Un fenómeno pensado, categorizado y juzgado. ¿Y qué me permitió que lo piense? Bueno, el entendimiento nos permite poder pensar eso. Poder pensar a eso. Uy. Bueno, para seguir como metiéndonos en esto, él se va a hablar de conceptos. Hablamos de, por ejemplo, conceptos a priori o puros, es decir, que son anteriores a los fenómenos, anterior a la experiencia, no depende de esto. Que a su vez se dividen en categorías e ideas. Por ejemplo, alma, mundo, Dios. En estas no hay experiencias que las evidencien. O sea, vamos a tener, dentro de estos conceptos, vamos a tener conceptos puros, que no vamos a tener experiencia de haberlos visto, de haberlos experimentado o evidenciado, sino que van a ser conceptos que existan más allá de las experiencias que cada uno pueda tener. Y a posteriori, que son aquellos que obtuvimos luego de la experiencia. Y son conceptos empíricos, por ejemplo, una silla o una mesa. O sea, después de tener experiencia, digamos, nosotros podemos objetualizar, formar un objeto de lo que es una mesa y para qué sirve, de lo que es una silla, para qué sirve. Y bueno, y para Kant, volviendo a las categorías como conceptos a priori y puros, dice, estas nos permiten pensar el fenómeno, cosa que no me permiten las ideas. Puede entonces pensar el fenómeno y construir los objetos. O sea, el objeto va a ser el fenómeno pensado, digamos. Y bueno, y para Kant las categorías son muy importantes porque si no nos quedamos solo en la intuición, o sea, en este mundo sensible que él plantea como, bueno, cosas a priori sin haber pasado.
y se pregunta, ¿cuáles son las categorías que me permiten pensar y cómo pensar? Y él va a volver a meter ahí el tema de los juicios. Bueno, y ahí trae como un listado de juicios que van a ser distintivos, que ahí podemos pasar al otro. Él va a hablar de 4 rúbricas o etiquetas de juicio, va a hablar de cantidad, universales, el sujeto debe ser universal, todos, el sujeto está tomado en toda su extensión. O sea, los juicios de cantidad pueden ser universales, que va a ser, por ejemplo, todos los perros ladran. Eso es un juicio universal porque sabemos que todos los perros, el perro va a ser como el sujeto en este caso, ladran, no emiten otro sonido. Particulares. Después tenemos a los particulares que tomo al sujeto solo en partes, no en toda su extensión. Solo hablo de una parte del conjunto. Por ejemplo, ahí puede entrar, algunos perros son marrones, porque no todos los perros son marrones, sino algunos sí, otros no. Y los singulares se toma el sujeto en particular, hablo del sujeto puntual. Por ejemplo, este perro se llama Tomás. Después él va a dividirlos también de calidad, que es la cualidad del verbo es o no es. Por ejemplo, afirmativos o negativos. Afirmativo podría ser esta mesa es negra o esta mesa no es negra. Y los limitativos, que son los menos intuitivos, el verbo afirma lo que niega, porque van marcando límites a partir de la negación. De relación entre el sujeto y el predicado, que ahí entran tres, si no me equivoco, que son los categóricos, que se afirma o niega algo de modo categórico, de manera absoluta, sin condiciones ni alternativas. Los hipotéticos, si el sujeto es tal cosa, entonces es tal otra. Hay un condicional y un consecuente marcado por el entonces. Y disyuntivos, el sujeto es una cosa o la otra de manera excluyente. Por ejemplo, no sé, si la mesa es negra, no puede ser blanca o no es blanca. Bien. Y por último, él va a hablar de la imaginación trascendental. No, acá hay una mini explicación que la imaginación no es como nosotros lo solemos conocer, a la imaginación que uno imagina algo, sino que él va a plantear que la imaginación, yo percibo la botella, la veo, cierro los ojos y ya no la percibo, pero la recuerdo. Eso es la imaginación. Es decir, que la imaginación es el recuerdo de una percepción. Esa imaginación es totalmente pasiva porque no produce ella por sí misma, percibe y luego reproduce. Pero Kant sostiene que esta no es el tipo de imaginación que necesita para crear ese puente, digamos. Vieron que venimos haciendo como un seguimiento desde la sensibilidad, el entendimiento y todo, y bueno, y acá Kant plantea que necesita una imaginación trascendental para poder seguir continuando con esto. Ya que en lo trascendental es condición de posibilidad, por lo tanto son dos imaginaciones diferentes. Una simplemente va a reproducir, que es la que dijimos recién, y la imaginación trascendental es productiva. Hace posible el enlace entre el fenómeno y las categorías. La filosofía de Kant es una filosofía de síntesis. El objeto termina siendo una síntesis de síntesis. Y para esto es necesaria una síntesis primera que hace posible todas las otras síntesis. La síntesis originaria es el yo trascendental, que es el que hace posible todas las otras síntesis. Este yo es totalmente diferente
al yo de Descartes. Bueno, y acá el yo es, bueno, este sujeto, ¿qué características tiene? Para Kant, el sujeto humano no es reflexivo, no puede conocerse a sí mismo. O sea, el sujeto que Kant está planteando, que tiene todas estas estructuras, solamente puede conocer a un otro, conocer a los objetos, pero no puede conocerse él. Pero sí puede tener conciencia de ese yo. O sea, él sabe que está y que existe y que conoce, pero igualmente no se puede conocer a sí mismo. Yo tengo conciencia de que mis representaciones son mis representaciones, lo que yo estoy percibiendo ahora soy yo lo que la está percibiendo, por lo tanto tengo autoconciencia. Es que me puedo dar cuenta de que soy yo quien está percibiendo, soy yo quien está conociendo, pero no tengo autoconocimiento. Y bueno, y acá como a modo de ejercicios está como algunas cositas más puntuales. Por ejemplo, los conceptos son puros, son causa de los objetos fenoménicos y lo analizamos. Puro es que no tiene ningún elemento que provenga de la experiencia. Los conceptos puros son las categorías e ideas, pero en este caso habla de categorías, porque no estamos hablando de metafísica, pero referimos a las ideas. Bueno, igual esto lo podemos es como algo más puntual, igualmente el Power lo podemos compartir. Y acá lo que yo hice fue agregarle un mini repaso de lo que habla Sousa Santos con la epistemología del sur y otra diapositiva que es un mini repaso de lo que habla Haraway en su escrito, como cosas muy, muy puntuales, para quizás que pueda ayudar a hacer una comparativa con lo de Kant, que muchas veces lo que buscan las profes o la profe es poder generar como esta seguidilla de los autores, digamos, en qué se relacionan y en qué tienen que ver. Bueno, de Sousa Santos, él va a hablar de una epistemología del sur que va a hacer una crítica como a este modelo occidente. Por ejemplo, en lo de Kant, que lo acabamos de ver, Kant plantea que el sujeto es un sujeto universal y único. Y esa mirada es la de Occidente, digamos. Porque este sujeto universal y único que Kant plantea que existe así, que conoce a la ciencia, que es científico y todo, lo que Sousa Santos va a venir a decir va a ser, bueno, pero esta es una mirada desde un cierto lugar. Hay un montón de saberes y un montón de formas de conocer que no se están avalando en esta forma de conocer, digamos, desde Occidente. Porque desde Occidente es el varón, blanco, heteropatriarcal, heterosis, con todas estas características, que bueno, es distinto a lo que es en otros lugares. O mismo, por ejemplo, acá en Argentina lo que se generó fue, bueno, un exterminio de los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces vinieron con todas esas formas de conocer y a invadir tierras ajenas y a colonizar los saberes de los otros individuos. Entonces, lo que Santos viene como a criticar eso y va a plantear que la epistemología del sur es el reclamo de nuevos procesos de producción y valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento a partir de prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática injusticias, desigualdades, discriminaciones, que bueno, que esto es todo a causa del capitalismo, que es una única forma de producción que se ha elegido para que sea como la hegemónica, la que tiene validez en todos lados, y el colonialismo, que es este saber europeo,
eurocéntrico, que nos invade y nos invade todo el tiempo. No es solamente que fue en un momento determinado, sino que es algo que nos impacta en nuestra vida cotidiana hasta actualmente. Entonces, él dice que la idea fundamental de esto no es referirse al sur como un espacio físico, sino es una metáfora de lo que fue, de lo que fue en su momento el sufrimiento humano. Entonces, lo que él va a plantear como que él tiene otra mirada, que hay que reconstruir, formular y legitimar alternativas para hacer y crear una sociedad más justa, en donde todos los saberes puedan dialogar entre sí. Nada, que ningún saber esté bajo el régimen de otro saber. Entonces, las características de la epistemología del sur va a ser como que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental, o sea, porque hay diferentes formas de comprender, que actualmente, por ejemplo, están silenciadas o fueron silenciadas en algún momento, cuando, por ejemplo, desde los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, se tenía una mirada más de comprensión de Dios, pero como el Dios era el sol, o había un Dios de distintos, de la naturaleza, la resignificación que ellos le daban a la naturaleza y al cultivo, y bueno, y eso Occidente vino a colonizarlo y decir, bueno, no, todo esto que vos estás diciendo está mal, y la única forma de mirar el mundo es como yo lo digo, y es a partir de la ciencia que nosotros generamos en Occidente, digamos. Entonces, la comprensión del mundo va a ser mucho más amplia, la diversidad va a existir, la diversidad del mundo va a ser infinita, porque no hay limitantes de cómo conocer al mundo y cómo ser, y la diversidad del mundo no puede ser monopolizada. Esto quiere decir que siempre tiene que haber un diálogo entre las distintas formas de conocer y las distintas formas del saber, que no, por eso nosotros, por ejemplo, en la facultad, muchas veces insistimos en que nosotros no vamos a enseñarle a nadie a cómo tiene que vivir, sino nosotros vamos a hacer una intervención y vamos a respetar que los sujetos, cada sujeto es activo, cada sujeto tiene una mirada y una forma de comprender y una forma de generar y de realizar las actividades cotidianas y de generar estrategias para su vida cotidiana. Entonces, Sousa Santos va a apelar a esa mirada, generando una crítica a todo lo que Kant venía diciendo, que todos los sujetos tenemos la misma estructura, que tenemos estas tres facultades, que es un sujeto universal que va a conocer de la misma forma, que va a apelar a la objetividad. Bueno, Sousa Santos viene medio a criticar ese paradigma y a intentar romperlo un poco. Después, Haraway es una feminista, es una autora feminista, que ella también va a venir como a seguir criticando, pobre Kant, lo van a agarrar de todos lados, pero va a seguir como a apelar, a criticar también a esta mirada de Kant, y ella va a proponer una deconstrucción de la noción de objetividad. Ella va a decir que es una objetividad desencarnada, que está basada en abstracciones y en un sujeto único, que esto mismo que veníamos hablando, este sujeto único va a ser desde Occidente, europeo, varón, blanco, todo eso que venimos planteando. Y Haraway va a resaltar que falta reconocer las tecnologías que nos permiten producir significado desde una perspectiva crítica, y que al mismo tiempo falta desarrollar la capacidad para traducir conocimientos entre comunidades. O sea que muchas veces el conocimiento y las formas en que conocemos no las criticamos y quedan ahí. Entonces, y muchas veces ese conocimiento que se genera no sale de un ámbito de los que conocen. ¿Cuántas veces
por ejemplo, desde la universidad, por ejemplo, siempre todos los conocimientos que se van generando adentro de la universidad, lo importante es poder devolvérselo a la comunidad y poder, bueno, contarle todo lo que se fue descubriendo y construir algo más en conjunto, que eso permita el diálogo. Bueno, la autora va a llamar la atención sobre la capacidad de la vista. Vieron que en el modelo kantiano el sujeto ve y el objeto es el visto, esto que veníamos hablando de que el sujeto no se puede autoconocer, sino que va a conocer simplemente en la visión de Kant. Y ella plantea que es un ojo caníbal, que todo lo ve, que todo lo quiere ver, pero desde ningún lugar. O sea, ¿desde qué lugar está este sujeto, digamos? Bueno, ella va a decir que desde la visión de Kant está como en el aire, no está desde ningún lugar, y lo que ella va a plantear va a ser que desde una lectura crítica va a buscar la objetividad encarnada, y va a plantear que la vista no puede ser analizada sin el poder. O sea que el sujeto kantiano tiene el poder de ver y no ser visto. Y la objetividad está encarnada que ella va a proponer es conocimiento situado. No sé si lo habrán escuchado en otra materia, pero lo que siempre se intenta buscar es que nosotros generemos conocimientos situados, que no usemos un conocimiento universal para las cosas, porque muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en un barrio de las afueras de Córdoba no es lo mismo que pasa en el centro de Córdoba. Entonces, y no son las mismas las estrategias ni las formas de vida, por eso lo que se busca es generar conocimiento situado. Y ella habla sobre una perspectiva parcial, o sea, hacernos cargo de que vemos desde un lugar y poder salir del dualismo, lógica del colonialismo y del patriarcado. Por ejemplo, naturaleza humano, hombre-mujer, y en Kant mucho pasa esto de sujeto-objeto. Bueno, Haraway va a proponer que rompamos con eso, de que las fronteras están medias difusas, de que no todo es esto o lo otro, y que tenemos que hacernos responsables desde dónde miramos. Por ejemplo, yo vivo en el centro de Córdoba, me tengo que hacer cargo que mi mirada, que mi posición y que lo que yo conozco es desde el centro de Córdoba, y que capaz que lo que yo conozco desde el centro de Córdoba no es lo mismo que conoce alguien desde el norte o desde otra provincia o desde otro país. Todos tenemos un conocimiento y juzgamos o hablamos o entendemos las cosas desde este lugar que nos situamos. Y bueno, y el objeto, ella va a plantear que es un agente que no es pasivo como lo percibe Kant, que nosotros, si el objeto no está, nosotros, si el sujeto no está, el objeto no existe, porque muchas veces se ha tomado, por ejemplo, a la naturaleza como objeto y a la naturaleza como pasiva, y ella va a criticar eso, a decir que bueno, que no, que el objeto también existe más allá de un sujeto y que no es pasivo, es un agente. Y esta autora va a proponer como la apertura del sujeto, que ya no va a haber un sujeto único, sino una multiplicidad de sujetos, que acá la objetividad va a estar relacionada con la posición, que no es fija. Esta posición que yo digo, por ejemplo, yo estoy desde el centro de Nueva Córdoba, el centro de Córdoba, mirando, bueno, mi posición no es fija tampoco, porque capaz, bueno, porque ahora soy mujer, soy joven y estoy acá y mañana puedo, bueno, mañana voy a ser una mujer pero más grande y capaz que situada desde otro lugar. Entonces esa posición nunca va a ser estática, nunca va a ser siempre igual. Que este reconocimiento de la posición va a permitir un diálogo porque cada sujeto va a tener una perspectiva distinta según donde esté situado. Que no tenemos que confundir la posición con la identidad, ya que la posición es dinámica y la identidad es fija. Va a recalcar esta idea de que no hay un sujeto universal.
Y la racionalidad tiene que ser sensible al poder. Tiene que entender que hay poder en nuestras prácticas de visualización. Y la visión nunca es neutral, siempre es activa. Kant plantea mucho esto, bueno, del sujeto universal, de una visión de objetividad. Bueno, Haraway no. Haraway va a criticar eso y va a decir que no hay solamente un sujeto, que hay múltiples sujetos, que todos tenemos una mirada distinta, porque vamos a estar posicionados distinta, de forma distinta. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo en esta sociedad ser mujer que ser varón, no es lo mismo ser mujer que ser una persona trans, no es lo mismo ser una persona trans joven o una persona trans adulta, no es lo mismo, bueno, esto, no es lo mismo ser hombre o una persona trans, porque, bueno, por ejemplo, las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años y los hombres de muchos años más. Y que todas nuestras prácticas van a tener un poder. Por ejemplo, nosotras, ustedes que están en primer año seguramente están ya con las prácticas de funda. Bueno, nosotros al ir a un territorio y a generar cierto tipo de prácticas, tenemos un poder, ya sea por ser estudiantes de trabajo social, por ser trabajadoras sociales. Eso es, uno, aunque no lo note o aunque a veces no se quiera hacer cargo, tiene un poder y tiene una mirada que no va a ser neutral. Yo no miro, yo no digo, no, solamente digo esto porque es objetivo y porque la ciencia lo explica así. No, nada es objetivo porque somos sujetos que conocemos, que tenemos distintas historias, distintas posiciones, y siempre vamos a tener una visión, entre comillas, sesgada de la realidad, porque va a ser nuestra propia visión. Entonces, eso es lo que va a venir como a plantear Haraway respecto a toda la mirada de Kant eh, y a todos los escritos anteriores. Bueno, yo tenía preparado eso. No sé si alguna tiene alguna duda o quiere hacer un aporte, quizás podemos construir más colectivamente algo que se me pasó o algo que no expliqué. La idea era poder hacer un repaso medio general de todas las teorías. No sé si la unidad 4 creo que me faltó, que fue Marta Nussbaum. Pero bueno, si tienen alguna duda respecto a esa autora o lo que sea, podemos hacer un videito y subirlo al canal de YouTube aparte también. Bueno, nada, lo dejo en sus manos ahora. Yo quería preguntar por la deducción metafísica de Kant. La leí como 10 veces ya y no termino de entenderla, porque la explica como Bien, muy resumida y no me termina de quedar claro qué es lo que plantea. bien, a ver. ¿En dónde lo dice? Porque yo ahora me perdí. Es de la analítica trascendental. Bien, Analítica de los conceptos es la primera deducción. analítica trascendental. ¿Alguna entiende eso para explicarle a la compañera? Sí, yo sí la estudié. Bien, Estoy buscando mis hojas, así me ayudo con dale, mortal. eso. Em, mm, 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 Acá está. Bueno, ahí es más que nada cuando explica lo que serían los juicios con las categorías. Yo lo que hice en mi resumen fue primero definir lo que es la analítica trascendental y aclarar que esa se divide en dos momentos, que es la deducción metafísica y trascendental. En la deducción metafísica, acá está.
Bueno, ahí nos explica los juicios que, bueno, como decía recién la compa, el entendimiento puede pensar es justamente juzgar, a diferencia de razonar, juzgar es hacer juicios. Entonces, al ser una facultad humana, tiene también una parte receptiva que recibe el fenómeno que se le da la sensibilidad. O sea, no podemos pensar o hacer juicios sin recibir lo que nos da la sensibilidad. Es como la introducción a la analítica trascendental en parte. Em, bueno, y ahí en la deducción trascendental es justamente eso lo que dijo la compa, que la sensibilidad lo pudo intuir, pero no lo pudo pensar, ¿sí? Pudo captarlo, pero no pudo pensarlo, ya hacía falta el entendimiento para pensar. Y ahí es donde entra el lenguaje, ya que sin entendimiento no tendríamos lenguaje. Y bueno, Kant toma la clasificación de juicios de su época, que es que los lógicos de su época clasificaban los juicios según cantidad, cualidad, relación y modalidad, y ahí después los relaciona con las categorías. Y después pasa a la imaginación trascendental, que es que cuando ya tenemos las categorías, hace falta, ¿cómo era? Em, ah, 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 Bueno, el puente, hace falta hacer el puente entre el fenómeno y las categorías. Pero es como la introducción a la analítica trascendental, es prácticamente lo que dijo la compa, solo que no dijo exactamente deducción metafísica, sino que él fue muy para arriba, pero es lo que había dicho la compañera. Ahí va. Joya, gracias. Se reentendió. Y Sí, después, ¿tienen idea bien, de cómo es la modalidad del final? ¿Qué es lo que te pregunta? bien. Yo escuché compañeras que rindieron la mesa anterior y lo que plantearon es que es medio, eh, es oral y que uno prepara un tema, como un recorrido, y después, si les queda alguna duda, ellos te van parando como para preguntar. Por eso me parecía interesante que podamos hacer como un repaso de estos tres autores que tienen como mucho que ver entre sí, porque se van como haciendo críticas, para que ustedes puedan como generar un hilo entre todas las unidades. Em, la verdad que esa fue la mesa anterior, igualmente siempre pueden cambiar, pero no sé si se anotaron, si tienen en el aula, porque ahí suelen poner también la modalidad del final. No pusieron en el Sí, aula. no No pusieron pusieron nada. nada. Ok. ¿Esa modalidad fue también para libres? Creo que fue lo mismo, pero no sé si no te hacen hacer un escrito antes, si rendís libre. Eso la mayoría de las cátedras lo que hacen es una parte, cuando sos libre, una parte escrita y si pasás el escrito, pasar al oral. Pero no sé, Filo, cómo se manejó en la mesa anterior con los libres, exactamente. Ah, bien, bien. ¿Algún aporte más que les parezca importante como para que quede o para charlarlo? Igualmente, si llegan a tener dudas, nada, pueden escribirme por privado, no hay ningún problema en eso y lo podemos charlar. Eh, siempre a disposición, digamos, de que se puedan comunicar conmigo o con nosotros. A mí me queda bastante claro, más que todo las diferencias entre cada autor. Eso es lo que más De una, me consta. Y ahí bueno, va. bueno, gracias también. Darle las gracias. No, por favor. No, está buena estas instancias. Siempre, capaz que entre nosotros nos podemos sacar dudas más puntuales o cosas que nos dan vergüenza preguntar en el aula o cosas que no entendemos en el aula. Capaz que estos espacios son como más seguros. Sí, Y también. recomendación, si pueden, si les queda alguna duda más puntual, este repaso va a quedar
subido al canal de YouTube seguramente, pero si les queda alguna duda más puntual, la profe siempre ha subido las clases a YouTube, por lo menos en el 2020, del año 2020, y explica bastante como detallado cada autor, como para un repasito final, si les queda alguna duda más puntual de algunos autores. Recomendación, esos videos están en YouTube, están en el aula del 2020, por si no lo encuentran en el aula actual, están ahí, así que para que lo puedan chusmear también. Y bueno, y si no queda ninguna... Ay, sí, perdón, Yami. No, está bien. Si toma la ilustración, que es el capítulo 11, es súper cortito, pero como que mucho no le entendí. Ese es el único capítulo que, no sé, no Ahí lo pude va. entender muy bien. Bueno, la ilustración es de Kant, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ahí va. Capítulo 11. ¿Alguna sabe más o menos de lo que habla? Yo hice un repasito general y no me acuerdo de los capítulos en particular, pero si quieren me pueden mandar o Sí, alguien yo se lo acuerda de lo entiendo que eso. plantea. Ahí va. Bueno, Cami, todo tuyo. Básicamente lo que habla Kant es de la salida del hombre culpable de la minoría de edad, entendiendo la minoría de edad como ese momento en la vida en la que necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos diga cómo hacer las cosas, que nos diga cómo pensar, que nos diga cómo vivir básicamente. Lo que Kant plantea es la culpabilidad que tienen los hombres cuando ya son grandes, ya son capaces de hacer esas cosas por sí mismos, pero de todas formas se dejan influenciar por otras personas y siguen haciéndole caso a lo que les dicen los demás y siguen actuando como todo el mundo dice básicamente. Él habla de que hay que tener el valor de servirte de tu propio entendimiento, es como su consigna, o sea que les dice a estas personas que no lo hacen que ya es momento de empezar a hacerlo. Habla de que no vivimos en una época ilustrada, porque es algo que no se consiguió todavía, no es algo que logramos todos, sino que estamos en una época de la ilustración, en un proceso hacia eso, y plantea dos tipos de filosofía para poder llegar, que uno es la filosofía de la religión y otro es la filosofía del derecho. En la filosofía de la religión, él habla de una religión revelada y una religión natural. La revelada es en la que tenemos que creer que es un mandamiento de Dios algo para poder hacerlo. O sea que solo nos portamos bien porque es algo que Dios nos dice. Y en la religión natural actuamos bien para poder entender eso como un mandamiento de Dios. Lo natural es algo que surge de nosotros, lo revelado es algo que se nos impone. Y después está la filosofía del derecho, que son básicamente un conjunto de reglas que determinan la legalidad de nuestras acciones. Se juzga cómo actuamos nosotros en base a lo que hacen otros y cómo actuamos nosotros para con otros. Y se habla de que la libertad de cada uno tiene que ser sí o sí compatible con la de todos. No sé si me expliqué. Sí, Yo sí, creo que sí. perfecto. Me iba guiando yo, digo, de lo que tenía, sí, y fui haciendo flechas de 10. Gracias. Oye, Mortal. ¿Alguito más que quede? Bueno, vieron que nos podemos ayudar entre todos acá, porque es un espacio para eso. No, sí, yo más que nada me conecté porque digo, capaz que se me pasó algo y tenía un miedo, tengo un miedo, pero no, súper claro todo y iba guiándome con los apuntes y todo, Mortal. todo de 10. Así que muchas gracias en serio por este espacio. Vamos a seguir haciendo estos espacios así que estén atentas a las redes, más que nada. Bueno, chicas, nos vemos. Muchos éxitos si se van a presentar a rendir mañana y si no, nos seguiremos encontrando en estos espacios y serán muchos éxitos para las próximas meses. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Éxitos. Nos Chau, vemos. chau. Hasta luego, vale.